Muchas personas piensan que lo más seguro que hay en la vida es trabajar y tener una nómina, cuando realmente no es lo más seguro para nada. De hecho, es hasta inseguro el depender únicamente de una fuente de ingresos. Hoy en día hay muchísimas posibilidades. Estamos en un momento histórico para crear ingresos pasivos. La libertad financiera es hacer con tu tiempo lo que quieras. Tus costes de vida están ya pagados por los frutos de tus inversiones. Si es para todo el mundo, con un buen plan sí. Experta en finanzas personales y fundadora de ahorradoras, Mapi Amela lleva más de 14 años ayudando a familias a mejorar su economía. En este episodio nos cuenta cómo recuperar el control del dinero, evitar errores que nos cuestan miles de euros y empezar a invertir sin miedo. Yo vi a mi madre invertir desde niña. Mi madre invierte desde hace 40 años. Imagínate una mujer hace 40 y pico años en un pueblo de la provincia de Castellón, de 2.000 habitantes, yendo al banco a comprar acciones. Sí, joder. También estoy con material... No se llama exactamente así, pero con patrimonio bibliográfico. Te estoy diciendo las palabras exactamente. Mi marido es perito judicial, tasador de libros antiguos, le apasiona este mundo y, pues bueno, nos gusta diversificar en todo tipo de activos. Se trata de eso, de aprovechar oportunidades en subastas, herencias. Las personas que están en su mundo adoran tener esa pieza, tocarla, tenerla en la biblioteca. Sí que deja un buen margen de tiempo desde que lo tiene hasta que lo pone a la venta porque lo disfruta y también se va revalorizando. ¿Qué recomendación le podríamos dar a una persona para el que organice bien sus finanzas a través de cuentas bancarias? Primero tendríamos que empezar, parece complicado dicho así, pero una vez lo pones en marcha es un sistema que funciona solo y es el sistema que te permite conseguir las metas. Hoy tengo el placer de entrevistar a Mapi Amela. Ella es experta en finanzas personales y vamos a tratar esta entrevista en 4 bloques. Un bloque de generación de ingresos, de cómo cancelar nuestras deudas si es que hay que cancelarlas, de cómo ahorrar y evidentemente el último paso, que es utilizar ese ahorro canalizado a la inversión. Pero antes de comenzar, me gustaría que nos explicara por qué piensas que el dinero es una herramienta y no un fin. Bueno, el dinero es una herramienta, es la llave que te abre muchísimas puertas. Si pensáramos que es un fin, pensaríamos que es una única puerta hacia una solución concreta, pero realmente el dinero es una energía que nos cuesta a nosotros, energía de vida, ganar y como tal tenemos que usarlo como energía que es para todo aquello que queramos. ¿Por qué piensas que tiene una connotación negativa cada vez que se habla de dinero? Bueno, pues probablemente porque no ha habido cultura financiera, no hemos tenido educación financiera en el colegio, en los institutos, y quizá las personas asocian dinero a renunciar, a escasez, sin darse cuenta de que esto es un tema ya mental, de creencias, herencia cultural, que es una fuente de posibilidades. Cuando lo vemos así, cambia totalmente la percepción. ¿Por qué consideras que cualquier persona que esté escuchando este podcast tiene que tener conocimientos en educación financiera? Porque te iba a decir, le va la vida en ello. Realmente cada día nos levantamos para trabajar y ganar dinero, con ese dinero pagar nuestros gastos y bueno, para cada uno de los objetivos que se haya puesto, pero claro, tenemos que saber utilizar ese dinero evidentemente, porque es eso, nos está costando esfuerzo ganarlo, tenemos que aprender a conocer las reglas del dinero. Bien, pues aquí vamos a conocerlas contigo seguramente, pero quiero que nos des una promesa para una persona que nos esté escuchando y que se quede hasta el final de la entrevista. ¿Cuál va a ser esa transformación que va a recibir gracias a ti? Recuperar un poder que nunca tendría que haber perdido y que le pertenece. Esa es la promesa. ¿Cuáles son esos 3 pilares que te permiten construir una vida libre y alineada con tus sueños? Tener claridad en aquello que quieres, ese qué y ese para qué, saber qué camino tienes que recorrer para conseguirlo y aplicar esos hábitos que te llevarán a alcanzar esa meta que tengas. ¿Consideras que se puede mejorar la situación financiera sin ganar más dinero? Se debe. ¿Se debe? Se debe mejorar. Todas las personas tienen que llevar el control de sus finanzas, tienen que conocer su relación con el dinero, tienen que saber manejarlas de manera inteligente y las personas a las cuales les cuesta llegar a final de mes, todavía más. ¿Consideras que es posible ahorrar, ¿no? O llegar a ese fin de mes, como estábamos hablando, con el sueldo medio que tenemos aquí en España, que ronda los 1.500, 1.600 euros? Sé que no es fácil, pero existe una serie de recursos que nos permiten ir optimizando nuestro presupuesto, que de hecho es lo que siempre hemos compartido en Ahorradoras desde hace más de 14 años.
ayudando a todas las personas según el nivel en el que estén financieramente. Personas que no llegan a final de mes tienen recursos a su disposición como cupones de descuento, muestras gratuitas, códigos de descuento que se negocian con marcas para que ellos puedan ahorrar sin estar renunciando a nada de su bienestar presente. Entonces, siempre hay algo de lo que tirar, trucos como comparar precios, una serie de herramientas que facilitan a las personas ese llegar a final de mes y luego ir a por otros objetivos. Vale, luego veremos, como decía, en ese bloque del ahorro, estos truquitos o estos consejos que tú nos vas a ir dando, pero vamos a entrar en el bloque de los ingresos y dime 3 formas realistas de aumentar los ingresos para generar, evidentemente, más riqueza. Ingresos activos, me dices, sí, no pasivos, activos, en los que necesitamos un pequeño esfuerzo. Sí. Bueno, pues una forma de generar ingresos de forma rápida podría ser el vender todo aquello que tenemos en casa y no utilizamos ni vamos a utilizar, que está ocupando espacio y que quizá nos está haciendo obligarnos a tener una vivienda más grande de lo que necesitamos, con lo cual el coste de la vivienda es mayor. Los impuestos también, pues el IBI, seguros, todo eso también encarece. Ir mirando qué es lo que se puede vender, se recupera ahí un dinero. Otra forma podría ser el adquirir habilidades que nos permitan monetizar más nuestros talentos, ya sea mediante trabajar para terceros o mediante el propio autoempleo. Y otra forma activa es que ahora mismo solo me vienen las pasivas, que son las que más me gustan, solo me vienen pensamiento las pasivas. Ahora veremos las pasivas, ¿vale? Porque has dado en la clave en algo que es el tema de vender las cosas que no usas y me viene a la cabeza el famoso trastero. Es decir, cuánta gente tiene un trastero, gasta dinero en el trastero y lo único que tiene dentro es porquerías que nunca va a utilizar. Exacto. Si te pones a sumar esa serie de gastos, que a lo largo de los años es un dineral, y cuando empiezas a aprender, pues como decía, el juego del dinero, cómo funciona, haces cálculos y sabes que ese dinero invertido te habría generado muchísimo más. Vamos a entrar en el detalle de los ingresos pasivos. ¿Y consideras que es posible recibir ingresos pasivos o estamos ante un gran mito que ahora en redes sociales y en internet pues se está promulgando mucho? Es posible. Claro que es posible, de hecho es hasta recomendable. Muchas personas piensan que lo más seguro que hay en la vida es trabajar y tener una nómina, cuando realmente no es lo más seguro para nada. De hecho es hasta inseguro el depender únicamente de una fuente de ingresos. Al final se trata de adquirir esas habilidades que te hacen ser un buen profesional o una buena profesional, ganar todo el dinero posible y a continuación ahorrarlo e invertirlo, y con esas inversiones generar esos ingresos pasivos, ya sea mediante rentas de alquiler, mediante dividendos o incluso, como decía, volviendo a las habilidades que te decía, monetizar ese propio don que tú puedas tener mediante pues, la venta de infoproductos, de libros. Hoy en día hay muchísimas posibilidades. Estamos en un momento histórico para crear ingresos pasivos. Eso sí, siempre previamente se tiene que hacer un trabajo activo, y bastante activo, pero merece la pena porque no deja de ser sembrar para recoger frutos el día de mañana. Sí, yo creo que al final es lo que tú dices, ¿no? Estamos en un momento bastante importante, ¿no? En el que gracias a internet tiene su cosa buena, su cosa mala, pero tiene una parte muy positiva, y es que yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que es algo que nos ha globalizado y que podemos llegar a todo el mundo. Puedes vender, lo que decía es un libro, ¿no? Puedes venderlo aquí, puedes venderlo en Alemania, en Italia, que lo puedes vender en Estados Unidos. Entonces, si eres capaz de encontrar esa habilidad en la que tú sobresales, que puede ser un hobby, es que hay mucha gente que su propio hobby luego lo traduce en un negocio o en, como decíamos, ¿no? En generar ciertos ingresos extra, que además, pues, es decir, lo estás haciendo con mucho gusto porque es algo que te apasiona, ¿no? Entonces, creo que hay que buscar, ¿no? Esas habilidades o esas skills que tú tienes para poder explotarlas y aprovechar esta era de internet. Y es que mucha gente piensa que no hay forma de monetizar sus habilidades. Y cuando uno se plantea qué es aquello que yo haría hasta gratuitamente, o qué es aquello que de manera natural hago por los demás, o que me vienen a preguntar a mí, cuando te vienen a preguntar, oye, ¿tú cómo harías tal? Porque saben que tú eres la persona de referencia en esto. Quizá es el momento de darle una vuelta a eso, reflexionarlo y plantearse el dedicarse a esta profesión. ¿Por dónde le recomendarías a una persona que empezara a decir que te está escuchando ahora mismo y está pensando interiormente y dice, pues mira, tengo esta habilidad que me gusta, qué tal, no sé qué? ¿Por dónde le recomendarías que empezara?
Pues sobre todo preparando un plan de acción para formarse y ser la persona especialista en esto. A lo mejor se ha dedicado a eso de manera pues, como un hobby, como una afición. Intentar encontrar formaciones que le ayuden a ser la persona que esté en el top, que sea el de las mejores. Y luego, por supuesto, no vale de nada ser la mejor en eso si nadie lo sabe. Sí que crear una campaña de visibilidad en Instagram, dependiendo, ¿no?, del sector, sí. Pero en Instagram, en LinkedIn, en redes sociales donde esté esa audiencia interesada en aquello que esta persona puede ofrecer. Y a partir de ahí, mostrando esas habilidades a las personas adecuadas, los clientes le van a venir. Yo siempre comento que cuando sale aquí la palabra formación, vivimos también en una época en la que hay exceso de información. Es decir, al final, como lo que yo creo que también es una parte complicada es identificar qué formación realmente te va a ayudar o qué formación no te va a ayudar o qué... que no me gusta decir la palabra, el famoso vendehumos, tal, no sé qué, que está tan de moda ahora también, ¿no? Que bueno, yo no lo comparto para nada, pero que hay que tener mucho cuidado con las redes sociales, con la formación, con el exceso de información que existe. ¿Cómo filtrarías tú para que realmente consideres que esa formación sí que te va a ayudar? Además, el tema de la formación lo llevaría por dos vías. Por una parte, nunca tenemos que dejar en invertir en formación, es una de las inversiones que más recomiendo. Por otra parte, es verdad, y sobre todo en el sector financiero, que hay que ir con más cuidado si cabe, porque una forma de filtrarlo para mí sería mirar si la persona que te está impartiendo esta formación ha recorrido el camino. Tan simple como esto, sentido común. Pero si te das cuenta, hay muchas personas que imparten formación y no han recorrido el camino. Por ejemplo, en el caso de las finanzas personales, hay personas que venden formaciones para alcanzar la libertad financiera cuando esas personas la libertad financiera la han conseguido vendiendo esas formaciones. Hay que indagar un poquito más, que es sentido común, y ver qué hay detrás, que esa persona desde cuándo invierte, no sé, analizar un poquito esa trayectoria que es la que nos va a permitir diferenciar a los buenos de los malos. Sí, me has puesto un ejemplo que me gusta y es el que esa persona haya recorrido el camino. Por ejemplo, es muy común, ¿no?, el ver anuncios, formaciones sobre trading, ¿no?, porque es lo que a corto plazo pues, puede generar más dinero, pero... lo que tú dices, ¿no? Muchas veces esa persona que te está vendiendo la formación de trading no se ha ganado la vida o no se gana la vida con el trading. Entonces creo que es muy importante, como tú dices, ¿no?, ya sea en trading, ya sea en empresas de marketing, ya sea en infoproductos, ¿no?, que esa persona ya evidentemente haya recorrido ese camino, lo haya superado y que te pueda contar esa experiencia de cómo él lo ha hecho. Entonces es un buen tip y creo que es lo que todo el mundo debería, porque es decir, lo que todo el mundo debería de estudiar previamente de qué ha hecho esta persona, qué no ha hecho, por qué me convence, por qué no. Pero claro, es que el poder del marketing, es decir, es brutal a día de hoy. Entonces tiene muchísimos impactos que te van desviando para no hacer ese estudio previo, ¿no? Además es que en el mundo de las finanzas personales se juega con un enfoque hacia la compra emocional. Entonces, a sumar a todo esto, las personas que llegan buscando esta formación es cuando realmente decíamos que la educación financiera tiene que empezar desde cero. Pero hay muchas personas que llegan a estas formaciones cuando están desesperadas y dicen, auxilio, a ver, algo que sea para ganar dinero rápido. ¿Qué es lo que hay? Toman decisiones equivocadas sin recorrer este camino que comentábamos. Hay que ir con cuidado y empezar la formación antes. A la hora de esa generación de ingresos, es algo muy común que las personas, cuanto más ganan, más gastan. Es decir, es algo que he visto a diario y tú también que te dedicas a esto. Entonces, ¿cómo podemos controlar eso? Bueno, también es verdad que si a uno le ha costado ganar ese dinero y ha tenido que hacer estudio, ha tenido que estudiar más, ha trabajado mucho para ganar ese dinero, tiene que disfrutarlo. También soy partidaria de esto, no hace falta la austeridad total. Pero es verdad que es muy importante saber cuál es la meta que tiene esta persona, porque a lo mejor no se ha trazado todavía, no se ha parado a trazar esos objetivos, que siempre recomiendo que se tracen. Objetivos que te van a permitir tomar decisiones conscientes cuando vas a realizar un gasto, como en ese caso aumentar su nivel de vida según han aumentado sus ingresos, y que esa persona, esos objetivos le ayuden a que cuando va a realizar ese gasto se dé cuenta de si le está alejando del objetivo o no. Muchas personas con las que yo hablo a diario lo que buscan es la libertad financiera. Entonces, aumentar el nivel de gastos te va a alejar de esa libertad financiera. Si tú aumentas tu nivel de gastos, también podrías llegar a aumentar las posibilidades, bueno, de hecho, aumentarían las posibilidades de alcanzar esta libertad financiera antes.
Entonces, dependiendo de las prioridades de cada uno, pero es verdad, es muy habitual que cobras más, gastas más. Te voy a hacer la típica pregunta, que la hago mucho aquí, es que, ¿qué es para ti la libertad financiera y si consideras que es para todo el mundo? La libertad financiera es hacer con tu tiempo lo que quieras porque tu vida está ya, tus costes de vida están ya pagados por los frutos de tus inversiones. Si es para todo el mundo, con un buen plan, sí. ¿Sí? Sí. Para todo el mundo que la quiere, ojo, que aquí te voy a contar unos matices. Yo estuve la semana pasada de ponente en las jornadas de independencia financiera de Valencia y me gustó especialmente, todas las ponencias eran interesantes, pero me gustó mucho el punto de vista de un ponente porque se salía de lo habitual. Y contaba que él vivía en pareja y durante toda la vida había estado construyendo un patrimonio para vivir libre, para tener una libertad financiera y luego dejar de trabajar y dedicarse a viajar, por ejemplo. Entendía que su pareja compartía lo mismo, el mismo objetivo. Llega el momento en que obtiene la libertad financiera y le dice a la pareja, ya está, ya no hace falta que trabajemos, vayámonos a viajar por el mundo. Y ella le dijo, no, que este no es mi plan. Yo eso no lo comparto. Entonces, claro, de todas maneras, la libertad financiera te permite hacer lo que quieras. Entonces, si quieres trabajar, trabajarás porque te gusta y porque se te da bien y disfrutas con ello, que tampoco significa libertad financiera dejar de trabajar, es hacer lo que tú quieres. Es libertad. Has abierto aquí también un hilo que me parece interesante y es el tema de las finanzas en pareja. Nunca hemos hablado en el canal y quiero explorarlo contigo. Entonces, una de las primeras preguntas que se suele hacer la gente cuando, bueno, evidentemente tiene su pareja y demás, o cosas que vemos a diario entre parejas, ¿no? Cuando sales con ciertos amigos, ¿no? No, es que ella paga lo suyo y yo pago lo mío. O no, el dinero en conjunto. ¿Qué piensas? ¿Cuenta en conjunta o cuenta por separada cuando vivimos en pareja? Eso es personal, pero personal. Es que esto depende de cada pareja. Yo sé que el depende no es una buena respuesta, pero es que en cada casa es un mundo. Nosotros lo que solemos hacer, te comparto mi caso personal por si a alguien le sirve. Bien. Piensa que yo soy friki de las finanzas. Entonces lo mío a lo mejor es un poco, pero nosotros tenemos 6 cuentas. Bien. Sin comisiones, al tanto. Entonces tenemos una aportamos los dos lo mismo para los gastos fijos de la casa de la familia. Otra cuenta es para el fondo de emergencia. Si quieres hablaremos del fondo de emergencia. Sí, no. Otra para objetivos para el corto y medio plazo. Y otra para las inversiones. Bien. Y las otras 2, personales. Para que cada uno tenga ahí un margen una disposición del dinero de forma individual sin dar explicaciones a nadie. Sí, yo lo tengo más o menos parecido. Y además, es que, pues mira, yo tengo mi opinión personal en cuanto a si cuentas conjuntas, separadas o no. Creo que esta es una buena estructura, pero, bueno, esto ya es una percepción mía pura y dura, pero si tú, es decir, tienes tu pareja, tu vida en futuro, tu sintonía, vais todos en el mismo equipo, joder, el que una persona ingrese más, otra ingrese menos, pues al final es lo que te digo, vas en el mismo barco, en el mismo equipo y habría, desde mi punto de vista, que unificar. Entiendo el que diga, no, yo es que cobro 10, ella cobra, o al revés, no, ella cobra 10 y él cobra 2 y no queremos porque claro, es que aquí hay una desigualdad. Hay que compensar por otro lado. Es que no me digas que no es una pregunta difícil, una respuesta difícil, porque claro, en teoría se siguen, ambos reman hacia un mismo lugar, tienen los mismos objetivos, pues bueno, se aporta igual, pero es que los puntos de vista de cada pareja. Porque aquí en este caso pues aparecen como muchas derivadas, ¿no? Imagínate que uno de los dos tiene una deuda y la otra o el otro no tiene ninguna deuda. ¿Cómo manejamos esa situación? A ver, en primer lugar, sobre todo, te me estás poniendo una pregunta, que haya transparencia desde el primer momento, Eso sobre todo, en el momento en que empieza la vida en común y decimos vamos a unir también, además del amor, nuestras finanzas, todo sobre la mesa. Esta es mi situación, cada uno la situación que traiga. Y no solo las deudas, sino también recomiendo que se pongan sobre la mesa las creencias y las historias familiares, que de esto se habla poco, pero a mí me gusta mucho tocarlo en las comunidades de ahorradoras y club de inversoras. Porque las creencias también pueden ser una deuda financiera para las personas. Historias que se han oído en sus casas, historias que han pasado, incluso de antepasados a los que ni siquiera conocemos. Todo esto hoy en día está presente en las decisiones que tomamos o en cómo vemos nuestro dinero. Poner eso todo sobre la mesa también es muy positivo. Y ver qué perfil financiero tenemos cada uno de nosotros a nivel de carácter, qué historias financieras hay.
con qué nos quedamos bueno de tu historia familiar y con qué nos quedamos bueno de mi historia familiar y viceversa. Claro. Y eliminar, quiero decir, todo aquello que no nos aporta. Que me dice, es una pregunta muy difícil, pero es que esta respuesta es la que yo, es la correcta, es la que yo considero correcta, porque es real, es decir, al final no se pone sobre la mesa este tipo de situaciones, ¿no? Es lo que el tema de las creencias, ¿no? De lo que hablábamos al principio, ¿no? De qué percepción tienes tú del dinero, qué consideras que es el dinero, qué consideras tú el ahorro, ¿no? Es decir, eso te dice mucho si vas en esa sintonía con esta persona o no, si estáis en un punto u en otro. Entonces, para mí yo lo veo muy importante. Es fundamental. Una pareja en la cual en su casa siempre se ha oído que el dinero es malo, que los ricos son malos y todas estas cosas. Te juntas con otra pareja que lo que quiere es, bueno, lo que quiere que ve el dinero de manera sana. Al final es verlo de manera sana. Claro. Que quiere construir un patrimonio, que cree en el poder del ahorro, de la inversión. Ahí hay que ponerse de acuerdo desde el día cero. Y si no hay acuerdo, intentamos llevar a esa persona a nuestro terreno y ir llevándola poquito a poco para que vea que efectivamente pues, el ahorro es bueno, que la inversión es buena, porque lo he visto muchas veces también, es decir, esa persona que ve la inversión como algo con esa percepción de casino, ¿no? Que siempre lo digo aquí, ¿no? Es que invertir en bolsa es invertir en el casino, ¿no? Entonces, o jugar a la bolsa, cuando te dicen jugar digo, madre mía. Entonces, ese camino, ¿no? O ese aprendizaje que puede también tener esa otra persona, yo creo que es muy sano. Es verdad, y eso también puede ser por eso, por lo que han oído en sus casas. Yo veo en nuestras comunidades muchas parejas en que una persona, bueno, en nuestras comunidades y en entornos de inversión en los que estoy, y que una persona sí apuesta por la inversión, cree en la inversión, y la otra parte de la pareja es conservadora y no comparte esto. O parejas en las cuales una persona, como es mi caso, en mi caso yo sí creo totalmente en la inversión. De hecho, a mí ya me viene de familia. Mira, mi caso mismo es un ejemplo de lo que estábamos hablando. Bien. En la familia de mi marido, la creencia sobre el dinero no era la misma que la que tenían en mi casa. Yo vi a mi madre invertir desde niña. Sí. Mi madre invierte desde hace 40 años. Entonces yo he visto, imagínate una mujer hace 40 y pico años en un pueblo de la provincia de Castellón, de 2.000 habitantes, yendo al banco a comprar acciones. Sí, joder. Era una historia rara, ¿eh? Cuéntame un poquito sobre esto, porque es verdad que no es común. El que sea femenino no es común y hace tantísimos años. Entonces, sí. Cuéntame cómo vamos a hablar de tu madre. Un poquito. ¿Cómo tu madre le despierta esa curiosidad o cómo ella decide que ese es un camino que hay que explorar en esa época, ¿eh? Y es por eso que estoy aquí hoy. Pues mira, fíjate, y además que con eso hemos impactado a muchísima gente. Mi madre vivía en Morella, un pueblo de Castellón, 2.000 habitantes. Y ayudaba a sus padres en una taberna que tenían en el centro de la ciudad. Una persona se dejó un periódico encima del mostrador que era de economía. Estamos con la duda de si era 5 días o expansión. Vale. La cuestión es que mi madre lo ojeó y dijo, uy, a mí esto me está gustando mucho. Voy a ir al kiosco y para la próxima vez que salga, que me lo reserven, que yo esto lo quiero leer. Y a la kiosquera le dijo, guárdamelo que vendrá a buscarlo. Y el día que fue a buscarlo, la kiosquera le dijo, toma, Maribel, aquí tienes el periódico para tu marido. Y mi madre dijo, no, esto es para mí. Claro, entonces eso era una cosa rarísima. Y la verdad no sé de dónde le viene. Le llamó la atención esto, empezó a invertir y gracias a que yo la he visto a ella invertir en inmobiliario, en acciones, fondos, etcétera, y ver que no había que tener miedo por la inversión, yo continué ese camino. Entonces, claro, yo me di cuenta que para mí era normal cuando venía del colegio ver a mi madre consultar el teletexto a ver qué tal iba IBEX. Sí, esto es como del siglo pasado. Y eso para mí era lo normal. Yo veía que en mi entorno esto no era lo habitual, claro. Los niños de mi clase estas cosas, estas conversaciones no las tenían. Pero bueno, yo iba haciendo mi vida, pero yo fui viendo la evolución de mis padres. Entonces mi padre cuando cerró la fábrica para la que él era transportista, teniendo alrededor de 50 años, se pudo permitir ya no buscar ningún otro trabajo, gracias a la buena gestión que habían tenido del dinero. Entonces yo comparando la historia de mis padres con la de gran parte de la sociedad me di cuenta que el camino era ese. Por eso repetí ese camino y por eso creé en las 2 comunidades que tengo para ayudar a la sociedad a que también ahorrara e invirtiera. Qué bueno, me parece fascinante, ¿eh?
Y mi hija continúa. Bien, toda la generación, ¿no? Sí, sí. Pues la verdad es que es lo que te decía, ¿no? En esa época, has dicho teletexto, habrá gente que nos esté escuchando que no sepa ni lo que es, pero el que en esa época, a través de a través de un periódico, ella le despierte esa curiosidad de la inversión, y ya no solo eso, sino que encima en esa época tome acción y invierta, es que me parece ya... Es que, bestial. Raúl, si uno quiere llegar a algo, encuentra los caminos. Y lo más importante es eso, tanto en la inversión como en el emprendimiento, que es un mundo en el que también me muevo. Nada tiene que detener a una persona. Nada, nada, nada. Tiene que ir con fe y ponerle toda la pasión posible a aquello que hace. ¿Cómo se formó en ese momento? Es decir, ¿cómo haya adquirido ciertos conocimientos para que... Porque claro, una cosa es que te despierte la curiosidad, veas los periódicos, otra cosa es que luego ya empieces ese camino formativo y después, como te digo, que tomes esa acción, porque ahora, como decíamos antes, ¿no? Con internet, con canales, con redes sociales, entre comillas es fácil, ¿no? Pero en esa época, ¿cómo lo hizo? Pues a base de los periódicos, mucha noticia de economía, también la radio, libros y prueba y error también, que al final se aprende mucho con eso. ¿Y en este caso tu padre también era proclive a la inversión o le pillaba también de sorpresa este nuevo camino que iba a tomar tu madre? Pues más o menos se repite ahí el patrón que tengo yo en mi casa, que es a lo que íbamos antes, pero al final nos hemos ido al pasado, pero se repite el patrón, es no entiendo de eso, pero lo respeto. Lo dejo en tus manos, sé que si lo haces bien, bien, y si te equivocas no lo has hecho con mala intención. Más o menos se repite el patrón en las dos casas. Entonces mi padre lo respetaba y no lo entendía, ni lo quiere entender. Es que tampoco tienes por qué entenderlo. ¿Nunca es decir, lo has delegado siempre en tu madre? ¿No ha llegado a tomar la acción? No. Hostia. No. Ha visto que ha sido algo que era para bien, porque de hecho él, bueno, sí sabía que mi madre gestionaba el dinero y bueno, que iba bien, que a veces se gana, a veces se pierde, eso tampoco para no engañar a la audiencia, es así. Pero si tomas decisiones de inversión conscientes a largo plazo, con sentido común, inviertes, no pretendes ganar dinero rápido y caer en este tipo de trampas, pues la mayoría de las veces en largo plazo estas cosas funcionan. Y de hecho es eso, cuando le despidieron de aquella fábrica, porque la fábrica cerraba, él era autónomo pero hacía el servicio para ellos, la gente decía, bueno, ¿y ahora qué trabajo te vas a buscar? Y mi madre fue cuando le dio la noticia y le dijo, no lo sabes, pero ya no hace falta que trabajes más. Claro, eso era una cosa rarísima. Y no partían de haber cobrado ninguna herencia, ¿eh? Esto es trabajo, ahorro e inversión. Ya está. Entonces, cualquier persona con un buen plan lo puede conseguir. Claro, es que esta es una de las creencias que suele ocurrir. No, es que he cobrado una indemnización de no sé cuánto y ya puedo. No, es que vienes de familia adinerada y por lo tanto tienes el camino más fácil. Uno de los motivos, como te decía al principio, ¿no? Del canal es ese, ¿no? Es decir, que no necesitas tener un grueso de dinero para comenzar y para que al final te vaya bien las cosas. Es decir, esto es un camino, como tú decías, ¿no? A largo plazo. Esto es un camino de tiempo y en el que si te formas, prueba-error, como tú bien dices, si cometes los menos errores posibles, pues mucho mejor, ¿no? Pero si vas a largo plazo, vas investigando, te vas picando la curiosidad, vas tomando acción, al final el camino va a ser el correcto. Constancia, diversificar también. Han diversificado en muchos sectores, como también estoy haciendo yo y como también recomendamos a toda la gente que haga. Vale, luego en el bloque de inversión vamos a ver qué tocas, qué no tocas, por dónde comienzas y tal, pero sí que me gustaría, porque me gusta mucho el ejemplo de tu madre, que para una persona que quiera comenzar formándose en educación financiera, es decir, ¿por dónde le recomendarías que empezase? Hoy en día es muy sencillo iniciarse en esto mediante podcasts como este, canales de YouTube como este, podcast, también libros. Sobre todo, dejarse inspirar por personas que han recorrido el camino, como decíamos, y pueden enriquecerse en cuanto a su cultura financiera mediante todo este tipo de recursos. Luego ya pasar a formaciones. ¿Por qué no? Porque así lo que haces es adelantar también esta curva de aprendizaje, la cortamos y por tanto comenzamos a generar beneficio de nuestro dinero muchísimo antes. Y aparte de esto, fundamental, el entorno. Decía antes, el dinero y el emprendimiento, mundos en los que me muevo, el entorno es pero crucial, porque puede
hacer que aquello que a ti te llama la atención, imagínate mi madre si el entorno no lo hubiera apoyado, que de hecho sí que le apoyaban en su día, pero hay muchas personas que el entorno no le apoya. Entonces puede hacer que algo que te iba a llevar a ti a una vida mucho mejor quede en nada. Y que te des cuenta al final de tu vida que hubieras podido recorrer ese camino, haber conseguido unos objetivos que por culpa de haber escuchado a terceros no lo has podido hacer. Claro, yo creo que el entorno, como tú dices, aquí en España no ayuda mucho, ¿no? Entonces, para nada. ¿Qué piensas de la educación financiera en las escuelas? Es decir, ¿piensas que debería de existir esa educación? ¿Que no? ¿Desde cuándo creéis que se debería de impartir? Porque estamos siempre a la cola del mundo en este sentido. Es verdad que yo tengo una hija de 16 años y hace el curso anterior sí se la ofrecieron como optativa en secundaria. Con 15, ¿no? Sí, pero como optativa. Claro. No es que estuviera mal el contenido que tenía, estaba muy bien, pero no a esa edad. Y no como optativa. Tendría que empezar desde pequeñitos ya. Porque al final el dinero lo vamos a manejar toda nuestra vida. Hay muchísimos contenidos que se tratan que tal vez no los utilices, un porcentaje muy grande no lo vas a aplicar. Grandísimo. En cambio, la gestión económica, la gente tiene que saber interpretar una nómina, incluso la declaración de la renta, claro. Entender los conceptos, también para poder tomar decisiones a nivel fiscal más eficientes. Claro. Y las normas de la economía, hay que entenderlo desde pequeños, cuanto más pronto mejor. Es que es lo que tú dices, ¿no? Hay que conocer conceptos que son básicos, que te afectan al día a día. ¿Por qué sube de precio las cosas? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué ocurre con la deuda? ¿Qué ocurre es decir, con el dinero de dónde sale? Porque no es, la gente piensa que es la máquina solamente, pero el por qué sale, de dónde sale, cuánto sale, si tiene fin, no tiene fin, qué está ocurriendo. Es decir, hay muchos conceptos que son básicos, pero como tú dices, no, luego estudiar que si el código neperiano de no sé cuánto para aprobar y ya está, pero luego no sabes ni lo que es la inflación, ¿no? Exacto. Esto es que son conceptos básicos que debería ser crucial aprenderlos desde pequeños, porque luego si no, ¿qué pasa? Vas al banco y esa falta de cultura financiera juega a su favor. El banco, otras instituciones y todo aquello que tenga intereses ocultos en que nosotros, ocultos o cada vez menos ocultos, en que nosotros no tengamos cultura financiera. Si tú no entiendes de esto, vas a ser una marioneta para todo este sistema. ¿Tú crees que realmente hay un trasfondo? Es decir, hay un motivo por el cual no se interesa o a los gobiernos no les interesa que la población esté formada económicamente? Claro. Sí, al final... Si eres libre financieramente, esa libertad tiene un precio. Claro. Vamos a hablar de deudas, ¿vale? Porque yo creo que es un melón importante en el que mucha gente, como decíamos antes, ¿no? las va adquiriendo, pero no conoce ese significado de deuda, ¿no? Del famoso deuda. Bueno, deuda mala, que ahora hablaremos de ella, ¿no? Pero en el común de los mortales, casi todo el mundo tiene constituido una hipoteca, ¿no? Si tú tuvieras el dinero para amortizar hipoteca, ¿lo harías? Depende de las condiciones de la hipoteca, porque cuando sabes que tienes formas de poner tu dinero a trabajar más allá de una cuenta remunerada, todo ese dinero que tú puedas aportar a una hipoteca deja de estar disponible para poder generarte más. Entonces depende. Yo en eso he cometido errores en el pasado. ¿Sí? Sí, porque tuve muchísima prisa en amortizar. Pero también depende de la persona como es, porque hay personas que dicen, bueno, prefiero renunciar a un porcentaje de rentabilidad extra que me va a dar ese dinero invertido a cambio de dormir tranquilo. Entonces, en ese caso, también depende de la persona. Yo corrí mucho a amortizar y luego cuando he ido aprendiendo más, porque siempre me gusta seguir formándome, me he dado cuenta de que ese dinero tendría que haber estado invertido. Entonces, pues depende del conocimiento que tenga la persona también y qué va a hacer con ese dinero. Pero si me dices en mi caso, no tendría prisa en amortizar la hipoteca dependiendo del tipo de interés. Del tipo de interés, y del momento, ¿no? Es decir, no es lo mismo, evidentemente, amortizar en los 5 primeros años que cuando te quedan 5 años de hipoteca. Es que claro. Esta es una pregunta muy recurrente porque en mi situación profesional hay muchas veces, ¿no? Pues, por ejemplo, la típica herencia que llega, ¿no? Es que he adquirido, o sea, tengo una herencia de 100.000 y me quedan 5 años de hipoteca. Raúl, ¿me quito la hipoteca? Para lo que estás pagando ya de interés. Pero es que esa pregunta yo creo que no debería ni de hacerla. ¿Ves? Otro tema para estudiar en el cole. Justo. Entonces, claro, no entienden cómo funciona
los sistemas de amortización, y al no saber que tú comienzas pagando muchos intereses y que, bueno, depende del tipo, ¿no? Pero en el 90% de las hipotecas son así, va descendiendo ese tipo de interés, pues hostia, si al final de la hipoteca estás pagando solamente capital, es un poco absurdo. Es que es mirar los números. A mí nunca me han gustado las matemáticas. Pero es que al final pero es que no necesitas que te gusten, es que es sencillo, es mirar los números. Y igual que decías esto, de que no entienden esa parte que comentabas, ¿no? Del poco interés que se paga al final. Muchas personas piensan, la inversión es arriesgado, sin embargo se comprometen a hipotecas con unos intereses altísimos sin entender bien algo tan básico como lo que estás diciendo y que la mayoría de la gente no sabe. Aquí vino una persona que dice, no entiendo cómo no te duele pagar 30.000 euros por un coche, que nada más que está sacándolo por la puerta está perdiendo valor, o no utilizar esos 30.000 euros en la inversión, claro, que tiene el efecto contrario. Respecto al coche, ¿qué piensas? Es decir, ¿comprar coche, no comprar coche? Según el uso que cada uno le dé, según si vive en una ciudad, donde el transporte público le pueda salir más a cuenta, tema de parkings, cuánto le puede costar, depende de la situación. Te voy a pedir un consejo, es decir, para una persona que tenga deuda, hipoteca, tarjeta de crédito y la del coche, ¿recomiendas en algún orden ir liquidándola? ¿Recomiendas no liquidarla o qué recomiendas hacer? Liquidar siempre que se pueda, sí, desde luego. Y sobre todo liquidar la que tenga un interés más alto. Vale. Lo que solemos hacer en la comunidad cuando recomendamos este tema es decirles, ir aportando un poquito para cada uno, lo mínimo que corresponde para cada una de esas deudas, y todo el capital que tú puedas tener disponible, aportarlo a aquella por la que estás pagando un interés mayor. Y en esa etapa en la que estás creando todo este sistema para comenzar a tener tus finanzas cuanto más sanas mejor, intentar optimizar tus gastos de todas partes, sin renunciar a lo básico, para poder ir aportando ahí y comenzar a tener esa salud financiera que luego te lleve a tranquilidad financiera y luego pasar al siguiente nivel. ¿Qué piensas del uso de las tarjetas de crédito? Hay que sacar la tijera y cortarlas. Bien. ¿Vale? Fuera. Todo aquello que no te puedes pagar, no tienes que comprometerte a pagarlo. Es que si no puedes ahora, ¿qué te dice que el mes que viene sí que vas a poder? No deberías pagar con dinero que ahora mismo no tienes. Y si es una emergencia, se tiene que construir el fondo de emergencia con antelación. Entonces, las tarjetas, no. El otro día conocí a una persona que me decía, además es que esto no va con el nivel cultural, ni con el nivel de profesional, ni con el cargo profesional. Esta persona tenía un cargo importante y ganaba bastante dinero. Pero lo de la cultura financiera es algo que es eso, que no va con la clase social ni con los estudios que tengas. Y me decía, fíjate, todas las tarjetas que tengo por no tener cultura financiera ni tener interés, lo reconoció, ¿eh? Sí. Abrió el monedero, me sacó las tarjetas de crédito, sí. 15 tarjetas de crédito. Joder. Y me decía, poco a poco me voy dando cuenta de que igual tendría que dejar de pagar hasta el pan con tarjeta de crédito, porque dice, voy, sí, increíble. Me decía, voy pagando todo con las tarjetas de crédito y es que no me doy ni cuenta de lo que estoy pagando. Joder. Entonces, no, porque es que se te escapa de tu control mientras vas pagando con tarjeta de crédito. Claro, es que ahí es verdad que es bastante peligroso y viene también, por lo menos en mi caso particular, eso es un arraigo familiar. Yo no la utilizo, pero sí que he visto bastante muy de cerca el tema del uso de las tarjetas de crédito y cómo al final te va comiendo. Es decir, poquito a poco, lo que tú dices, ¿no? Es un dinero del que no dispones, un dinero de que encima estás pagando más de lo que vale porque estás pagando los intereses. Sí, porque no hemos entrado ahí. Porque es que encima son unos intereses que son, bestiales, y además es lo que justo estás comentando, es decir, estás disponiendo de un dinero que no tienes y que según tu cultura casi con total seguridad no lo vas a disponer en el mes siguiente. Entonces vuelvas a crear esa pelota y al final ocurre lo que ocurre, que ya pasamos de las tarjetas de crédito, empezamos con los microcréditos que ya tienen otro peligro añadido. Y al final es eso, la bola se va haciendo cada vez más grande. Y no, por eso que cortemos de raíz y tarjetas de crédito fuera. Soy bastante radical, pero yo creo que la sociedad sea sana financieramente y libre, y eso es veneno. ¿Cómo? Es decir, en esa persona, lo decíamos antes, ¿no? Pero en esa persona en la que ya tiene es decir, ¿cómo se da cuenta de que está sobreendeudada y de que tiene que poner fin a ello?
Cuando te das cuenta de que estás entrando en un bucle en el que para pagar un crédito tienes que pedir otro, pedir un préstamo, y va todo así en cadena, y además estás viendo que estás al día 20 del mes y es que no llegas, y se te está yendo la situación de madre. Y otro factor que nos hace darnos cuenta de eso, el no quiero mirar las cuentas. No. ¿Qué dices? Hay que hacer una radiografía financiera. Bueno, no, qué miedo me da entrar a ver el saldo que tengo en el banco. Hay que afrontar la realidad. Desde luego. Ahí comentabas tú antes que, porque es algo bastante... Es decir, en Estados Unidos sí que es muy común el tema de tener muchas cuentas bancarias, todo esto por el Profit First, etcétera, pero ¿lo puedes simplificar un poco? Porque tú lo tienes bastante enrevesado, pero ¿qué recomendación le podríamos dar a una persona para el que organice bien sus finanzas a través de cuentas bancarias? Primero tendríamos que empezar creando ese mapa, esa radiografía financiera, porque tendríamos que empezar por los cimientos, que sería eso, la base. Una radiografía financiera donde tomemos nota de todos los activos que tenemos y todos los pasivos, es decir, todo lo que tengo y todo lo que debo. ¿Cuál es esta cantidad y cuál es esta cantidad? Y entonces nos estamos contando, es un espejo, nos dice la verdad de lo que disponemos. A partir de ahí tenemos que crear un presupuesto de esos gastos que vamos a tener durante toda la vida, más o menos, porque vienen a ser los mismos, esos gastos fijos, que son alimentación, luz, gas, telefonía, los seguros, etcétera, etcétera. En el caso de los seguros o el recibo de contribución que se pagan una vez al año, prorratearlos entre los 12 meses y saber qué cantidad tenemos que ir aportando mes a mes. Esto es algo en lo que hago hincapié siempre. Desde el principio de Ahorradora siempre les decía, no puede ser, tenemos que ser adultos financieros. Entonces no puede ser que llegues a septiembre y digas, uy, que las cuentas se me han quedado a cero o tengo que pedir un crédito porque ha venido el gasto de la vuelta al cole. Sabías que iba a venir. Cuando viene el cargo del recibo, cuando viene el cargo de la contribución, todas estas, seguro, contribución, todo este tipo de gastos que se tienen con una periodicidad que no es mensual, tenemos que tenerla contemplada e ir aportando cada mes. Y eso es lo que nos da esa paz financiera, saber que cuando vienen los cargos ya lo tenía ahorrado. Entonces somos previsores y por eso es un presupuesto. Saber a qué cantidad asciende esto. Después de esto hay que llevar también un registro de gastos para detectar si hay algún gasto que estamos pagando que se puede optimizar encontrando soluciones más económicas o que se puede quitar porque incluso hay gastos que asumimos y no sabemos ni qué están. Suscripciones que nos hemos dado de alta y ni siquiera nos acordamos, gastos que se hacen que sí que eres consciente de que los haces pero no te haces la idea de a cuánto ascienden a final de mes y a lo mejor no te aportan tanto. Entonces todo este tipo de cosas hay que ver a cuánto ascienden. Y después de esto hay que crear un mapa de objetivos, una proyección de esos objetivos, a corto, a medio y a largo plazo. Si no tienes fondo de emergencia, para el corto plazo, el fondo de emergencia es el número 1. ¿Por qué? Porque te salva de tener que tomar decisiones que no son buenas para tu economía en el momento en que aparece un imprevisto. Te rompe la nevera, hay una avería en el coche, etcétera. No tenemos que tirar de un crédito con sus correspondientes intereses y todo esto. No, el fondo de emergencia está para salvarnos en ese tipo de situaciones, darnos tranquilidad y evitar que tomemos esas decisiones que no son positivas para nuestra economía. Entonces, siguiente paso, si el fondo de emergencia ya lo tenemos, vamos a por objetivos a medio y a largo plazo, que pueden ser estudios para nosotros, para nuestros hijos, un cambio de casa, una reforma, un viaje, todo aquello que queremos realizar y para lo cual hace falta dinero. Se hace esa proyección, se ve para cuándo lo necesitamos, qué cantidad necesitamos y comenzamos a dividir para saber qué cantidad tenemos que aportar cada mes para esos objetivos. Parece complicado dicho así, pero una vez lo pones en marcha es un sistema que funciona solo y es el sistema que te permite conseguir las metas. Ese es el camino. Entonces empiezas a aportar y, volviendo a lo de las cuentas que me decías, necesitaremos la cuenta para los gastos fijos y la cuenta para esos objetivos. Cada uno lo puede hacer como quiera, puede tener una cuenta para objetivos para corto, medio y largo plazo o tener separado el corto plazo, que es el fondo de emergencia, de lo que son los de a medio y a largo plazo. Y luego cada uno si quiere invertir, pues bueno, la cuenta para la inversión, pero sobre todo que no me tengan el dinero en una cuenta que no esté remunerada y mucho menos que les cobren comisiones. Bien. Vamos a entrar en el fondo de emergencia
porque evidentemente has comentado que es lo primero que hay que crear, pero ¿qué porcentaje de tu sueldo destinas al fondo de emergencia? ¿Cuántos meses de que te cubra ese fondo de emergencia? Y después, ¿dónde metemos, como bien decías, ese fondo de emergencia? Porque es verdad que ahora las cuentas remuneradas están como están, pero hace 5 años los tipos de interés eran cero. Entonces, en una situación en la que el tipo de interés sea cero, ¿qué podemos hacer con ese fondo de emergencia? Te he hecho un 3 en 1. Vale, venga. ¿Cuánto tenemos que aportar? Todo lo que puedas. Bien. Todo lo posible al fondo de emergencia. Cuando esté creado, ya nos lo tomaremos de otra manera, pero de momento todo lo que puedas porque es muy bueno para tu economía. ¿De qué cantidad? Si trabajas por cuenta ajena, siempre recomiendo tener unos 6 meses de sueldo para que, bueno, te quedas sin trabajo y no cobras paro, pasa cualquier cosa, te surge un imprevisto, tener más o menos el equivalente a lo que cobrarías durante 6 meses. Si trabajas por cuenta propia, ahí suelo recomendar más. ¿Por qué? Porque no tienes derecho generalmente no se suele tener derecho a indemnización, paro y entonces, pues bueno, te da un poco más de estabilidad. Unos 9 meses aproximadamente, pero eso no quieto. ¿Dónde ponerlo? En una cuenta remunerada, y si no fuera una cuenta remunerada porque diera poco, se puede dependiendo de los intereses que nos puedan dar con algún depósito bancario o algún producto que sea conservador. Es decir, que sí que nos pueda dar una rentabilidad que no será muy alta a cambio de que tampoco es un producto de riesgo, porque por supuesto no tenemos que tener ese dinero ni en un producto donde podamos perder, ni en un producto ilíquido. Has dicho algo también antes, era en una cuenta sin comisiones, que me parece un detalle que es primordial. Es decir, hay 28.500 bancos ahora que ya no te cobran. Es decir, todo lo contrario, con cuentas remuneradas que te están pagando por tener el dinero, que eso debería ser lo lógico. Pero a mí, yo es que cada vez que veo alguna comisión bancaria es algo que me pone de los nervios. Porque dice 15 euros todos los meses por no haber utilizado la tarjeta de crédito. Hostia, de la tarjeta de crédito por donde te quepa, que voy a otro banco que me están pagando lo contrario. Pero la gente es como que asume esa comisión y ya está. Pero bueno, ahí, es decir, es muy fácil crear hoy una cuenta bancaria online. Ahí todos los bancos ya te lo hacen en 10 minutos. Entonces, lo del tema de la comisión de las cuentas me parece un despropósito, pero más todavía que la gente no se dé cuenta de que hay muchas opciones para no asumirlas, que es 15 euros, como hay algunas que son todos los meses por no utilizar la tarjeta de crédito, pues son 180 euros o 150 euros al año. O coño, 150 que tienes para, como tú dices, ¿no? Para tu fondo de emergencia. Es que es muy importante porque además eso es un gasto hormiga que solamente por la pereza por no ir al banco a reclamarlo, pues bueno, ya lo estás pagando de manera recurrente. Es ponerse un momento, igual que en las facturas de la luz o de telefonía, es negociarlo una vez y después los frutos los vas a tener durante todos los meses. Y opciones hoy en día hay muchas, incluso bancos que no solo no te cobran comisiones, sino que te devuelven un porcentaje de los gastos que realizas con la tarjeta de débito. De débito. Son los famosos cashback, ¿no? Sí. Has acabado de reducir el tema de los gastos hormiga. Si me das pinceladas de esos gastos hormiga que solemos tener y que no nos damos cuenta. Suelen ser gastos que se pagan en efectivo generalmente y que nos parece que son insignificantes porque dices, bueno, 1 euro de aquí, 2 euros de allá, tampoco van a ninguna parte, pero cuando tú lo sumas a final de mes dices, que esto asciende a una cantidad que se va mucho más allá de lo que tenía pensado. Si eso lo multiplicas por 12, pues figúrate. Yo diferencio siempre los hormiga de los vampiro, porque los hormiga sí que son esos pequeñitos, que también pueden ser las suscripciones, o también puede ser ir al... este es del vampiro, ahora te lo digo. Suele ser eso, en efectivo o por la cuenta bancaria, pero que son cantidades pequeñas, pero al final suman. Y luego están los vampiros, que es que los tienes y ni siquiera los usas. Entonces, aquí podríamos tener la cuota del gimnasio si no vas. O esas suscripciones que te has olvidado dar de baja y tampoco las estás utilizando. Esa es muy típica mía, ¿eh? Y mira que lo intento evitar, pero sobre todo el tema de suscripciones que te llegan, que te suscribiste hace X tiempo, tal, hostia, se me ha olvidado y duelen, ¿eh? Para gastos de este tipo nosotros creamos un imprimible, bueno, sí. Imprimible, no, una ficha a la cual puede acceder la gente, sí. Y allí ellos podían calcular, ponían la cantidad a la que ascendía a final de año y calculaban a cuánto tiempo de su trabajo equivalía a esto. Y por otra parte, por si eso no fuera bastante doloroso, tenían el remate, que es
¿cuánto te habría dado este dinero invertido en lugar de tirado a la basura como lo has estado tirando? Es verdad que ese es que es lo que te digo, ese es el gasto que duele, que lo ves y dices, mierda, se me ha olvidado darme de baja de tal y ahora otra vez este gasto aquí, que como tú dices, para mí es de los más dolorosos. Hay uno de los gastos que para mí son dolorosos también y el de las multas. Es decir, una multa de tráfico, una cosa de esta es algo que me pone enfermísimo. Es decir, qué manera de tirar el dinero. Sí, en el día a día hay muchos gastos hormiga y la gente a veces dice, no, yo no tengo, pero es ponerse. Por eso siempre recomiendo que tomen nota de todos los gastos. Y hoy en día es muy sencillo. Además, mira, fíjate, tú puedes ir anotando tus gastos en un Excel, en lo que tú quieras, en Notion, en el bloc de notas de tu móvil, en una libreta con un boli. También lo puedes hacer. Lo importante es reflejar esos gastos. Pero es que hay otra opción que de hecho también vale para que las personas sepan cuánto se les va en sus compras en alimentación, porque a veces vas a comprar y te sales de lo que tenías apuntado en la lista. Algo que también está funcionando muy bien es, tenemos la inteligencia artificial, usémosla también a favor de nuestras finanzas personales. Que estás haciendo un gasto, lo anotas, tienes un ChatGPT para esto y te lo apuntas. O, como decía, lo del supermercado. Yo lo que estoy haciendo últimamente, porque me apetecía probar, unir eso, las finanzas y la inteligencia artificial, es descargar todos los tickets de compra del supermercado, que se quedan en la aplicación del propio supermercado, a final de mes o al principio del mes, y subir esos tickets a ChatGPT. Y le digo, detecta de por ahí, los organizas por categorías y detecta qué gasto he realizado que podría haber sido, se podría mejorar, que lo podría conseguir por menos precio. No nos cuesta nada, es usar las herramientas con las que contamos hoy en día, como la inteligencia artificial, a favor de nuestras finanzas. Yo lo he hecho, ¿eh? Y también por probar, porque me parecía súper curioso, y era con esta lista de la compra, ¿no? Búscame en todos los supermercados que haya, dónde es más barato, tal, no sé qué, para dármelo en un solo supermercado. No me digas, por ejemplo, las manzanas, no sé dónde, las peras, no sé qué, no. Hármelo en un supermercado, coge el cómputo y dime cuál es el más barato y qué ahorro habría. Oye, te sorprende, ¿eh? Te sorprende que habría, no sé, no era 20 y tantos euros, 30 euros, una cosa así, de una compra semanal. Dice, coño, al final es dinero, pero es verdad que todavía le queda un poquito, porque como todavía no todos los supermercados tienen precios actualizados y demás, pero que en el momento que eso se actualice, ojo que es una herramienta, como tú dices, súper útil. Claro. Además, estás optimizando todo lo más valioso, estás optimizando tu presupuesto y además el tiempo, porque le has dicho que todo en un mismo lugar. Si no, imagínate si tuviéramos que ir de tienda en tienda, al final eso no sería inteligencia financiera, sino sería el tiempo que también vale. Entrando en el detalle del presupuesto, ¿vale? Es decir, ese presupuesto familiar, ¿qué porcentaje consideras que es el que hay que destinar a la hipoteca? Yo suelo recomendar que no supere el 40%. 40%. Sí, entiendo que... ¿Por qué? ¿Que te parece poco o mucho? Me parece mucho. Ya, pero bueno, es verdad que tal como está el tema de la vivienda ahora, los precios, pues bueno, sí, pero máximo eso, máximo el 40%. Claro, es que... esto es aleatorio total. ¿Y al ocio? ¿Qué porcentaje consideras que habría que destinarle? Ya que me has dicho el 40%, me estoy quedando ya sin presupuesto. Claro. Yo siempre, recomiendo que se repartan diferentes áreas. Por una parte, para los gastos fijos, incluyendo la hipoteca. También una parte a la inversión, ya sea en educación o inversión como tal en activos. Otra parte para el ocio y otra parte para la educación de los hijos. También una parte, yo suelo aportarle también a la educación de los hijos. Vale, vamos a hablar de la famosa deuda buena y deuda mala. Para quien no lo conozca, ¿puedes explicarnos qué es? Bueno, la deuda buena es la que pone dinero en nuestro bolsillo. Es ese dinero que tomamos prestado para con él generar más dinero, que es lo que hacen los bancos con nuestro dinero. Y la deuda mala, pues es al contrario, ese dinero que tomamos prestado y por el cual estamos pagando unos intereses sin que ese dinero nos vaya a generar un beneficio. Deuda buena, por ejemplo, adquirir una propiedad y ponerla en alquiler. Ese dinero te está generando ingresos semipasivos en algunos casos, o para destinar ese dinero a un proyecto que tú estás iniciando, con el cual vas a generar también hay una riqueza. ¿Hasta qué punto esa deuda buena se puede transformar en deuda mala o sobreendeudamiento? ¿Por qué? Te lo explico. El porqué de esta pregunta. Es muy común, ¿no?, el hablar de la deuda buena, que es aquella, como bien has explicado, que
tú adquieres para luego generar ciertos ingresos, pero hay también un cierto entorno en el que te van fomentando a que adquieras más deuda, más deuda, más deuda, más deuda, más deuda, porque teóricamente siempre se va a pagar, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo más clásico, más común es el que acabas de decir, ¿no? Una inversión inmobiliaria, deuda buena, hipoteca, te paga el alquiler y tal. Entonces, ¿hasta qué punto crees que puede haber cierto peligro en un sobreapalancamiento? Bueno, yo creo que es hasta ese punto que tú veas que vas a poder mantener tu paz mental. Es que depende también de la tolerancia al riesgo, igual que en las inversiones, dependiendo de la tolerancia al riesgo que tiene cada persona. Entonces, depende del perfil financiero que tenga esa persona. Algo que no se suele hacer tampoco, cuando tú con esto de la deuda buena, deuda mala y demás, cuando vas a adquirir deuda buena para cierto tipo de inversión, una vez más hablo de la inmobiliaria, que es la que mejor se puede bajar a tierra. Es decir, ¿cómo gestionarías el tema de los bancos? ¿Harías la financiación toda en un solo banco? ¿O probarías con distintos bancos? ¿Siempre te irías al mejor tipo de interés? ¿Cómo crees que lo harías? Comparar siempre. Si comparamos cuando vamos a la compra, a comprar un brick de leche y vamos a comparar el precio, figúrate en el caso de una hipoteca, aunque sea deuda buena. Comparar siempre, escoger la mejor opción, la opción en la cual nosotros paguemos menos intereses, lo cual va a hacer que nuestro beneficio, la rentabilidad que obtengamos, será mucho más alta, que al final es de lo que se trata. Sí, vamos a pasar al bloque del ahorro. Y antes de hablar de ello, pues había un dato que no podemos ignorar. Es que en España la inflación parece ser que vuelve al 2,9%, pero que los alimentos acumulan un 33,9% de subida desde el año 2019. Es decir, lo que traducido al mundo económico es decir, que tu dinero no vale solo con el ahorro, porque si ahorras al final se está comiendo el banco todo el dinero por el efecto de la inflación, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer con nuestro dinero, evidentemente? Antes de la inversión vamos a hablar mejor del ahorro, es decir, danos truquitos, técnicas, es decir, de ahorro para luego este dinero que vamos a ahorrar aquí ahora en este blog y no lo vamos a llevar a la inversión. Realizar compras conscientes. Eso sí, no tomar decisiones de compra que sean irracionales o emocionales. Ver qué emoción está detrás de cada una de las decisiones de compra que tomamos, que se salen de aquello habitual que tenemos que cubrir, como supermercado, alquiler, luz, agua, telefonía, etcétera, etcétera. De todo lo que sería, lo dividiría en dos bloques. Por una parte, lo que serían los gastos fijos. Estos gastos tienen que estar lo más optimizados posible, para de ahí rascar todo lo que se pueda. Muchas veces pagamos de más por no comparar precios. Es tomarse la pequeña molestia de comparar esos precios y optimizar al máximo todo aquello que es imprescindible. Y de lo que no es imprescindible, que normalmente lo hay, ver qué emoción está detrás de esa decisión de compra que estamos tomando. Y no digo que eliminemos totalmente esos gastos, pero una vez tenemos la información de a cuánto ascienden, decidir, ¿nos quedamos con ellos o los vamos a eliminar? Porque si nos quedamos con ellos, ¿qué impacto tienen en nuestros objetivos futuros? Entonces, desde esa conciencia del importe al que ascienden, tomar esa decisión. Y a partir de ahí, pues intentar ahorrar todo lo posible. Hay una típica excusa, ¿no? Que dice, no, es que con lo que cobro para ahorrar 30 euros al mes, pues me lo gasto. ¿Qué piensas? Sí, que es muy común. Que es muy común, la veo mucho en mi comunidad. No puedo ahorrar, porque para ahorrar 10 o 30 euros exactamente, se tiene que empezar. Si es que el ahorro es un hábito. Si puedes 10 euros, 10 euros. Puedes 5, 5. Puedes 3, 3. Pero incorpora el hábito del ahorro. Porque cuando tengas más ingresos o cuando tengas la posibilidad de ahorrar más dinero, este hábito ya estará en tu vida. Entonces no te costará ahorrar. Y todo suma. Al final 3 euros ahora, 3 el mes que viene, todo esto suma. Incorporemos el hábito. Dinos 3 hábitos para aumentar esa capacidad de ahorro sin que nos suponga a nosotros un castigo. Una, empieza por la mente. Bien. Que es no ver el ahorro como un castigo. Es ver como un regalo para nosotros mismos, para nuestro yo del futuro. Esta es muy importante. La otra sería ahorrar. Si ves que te va a costar, ahorrar al principio de mes. Y eso no te va a costar también. Lo que va adelante, va adelante. Ahorrar al principio de mes. Y luego tener claro para qué quieres ese dinero. Y eso es lo que hará que tomes todas esas decisiones que favorecerán ese ahorro. Sí. Ahí
Es decir, cuando se habla de ahorrar, decíamos antes, no, es que si para 20 euros no ahorro tal, me lo gasto, ¿no? Pero ¿cómo ponemos en una balanza, que es lo que yo creo que muchas veces a la gente le cuesta discernir? Es decir, ¿cómo ponemos en una balanza ese bienestar, ¿no? Versus ahorro? Es decir, es que me estoy quitando el cine por 5 euros al mes, no sé qué, no sé cuánto. Es decir, ¿cómo encontramos ese equilibrio? Que yo creo que es lo difícil aquí de encontrar. Si estás viendo o escuchando esta entrevista y eres autónomo o tienes una empresa, hay una verdad irrefutable. Tarde o temprano vas a tener un problema legal. Un cliente que no te paga, un proveedor que no cumple, un contrato que no ha realizado o incluso problemas con nuestra querida Hacienda. Tienes dos opciones. Primera opción, prevenir, contratando a un abogado que evite que estos problemas ocurran. Segunda opción, reaccionar, buscando a un abogado cuando ya todo es un incendio. Ese es mi trabajo. Cada día protejo a emprendedores, autónomos, startups, solucionando los problemas y sobre todo evitando que estos ocurran, para que tú te centres en lo que más importa, que es hacer crecer tu negocio. Si quieres saber cómo puedo ayudarte, entra en raulflorido.com, escanea el QR que aparece en pantalla o accede a través del enlace que aparece en la descripción. Y ahora, sigamos con el episodio. Claro, también yo llevo 14 años hablando de ahorro y he conocido a mucha gente que ahorra poco, que ahorra mucho, bueno, de todos, que también he visto mucha gente, que eso también es importante, tampoco se trata de vivir una vida muy austera a costa de ese ahorro, que están, Sí. Están, los dos extremos están, igual está el que dice, ay, ahorro, me da igual, quiero vivir el momento, Sí. y como quien ahorra mucho y no vive el presente. Entonces, el término medio que siempre he encontrado es ahorrar sin renunciar a nada. Es decir, ese ocio que tú te quieres permitir, te lo puedas permitir, pero por un precio menor. Siempre hay alguna opción que te permite eso. Con un código de descuento, con alguna herramienta habrá, o ir, en lugar de ir el viernes, ir el miércoles si estás ahora mismo en la fase de ahorro. Depende de la fase en que estés, pero si estás en ahorro extremo, pero no extremo, privándote del presente, pues hacer eso, intentar disfrutar, pero gastando menos. Dinos algún truquillo para ahorrar la factura del teléfono. Ahí se trata de comprar diferentes compañías y sobre todo llamar para negociar. Para negociar, antes de pasarte a una nueva compañía, llamar y decir, bueno, mira, he encontrado, comparando siempre las mismas condiciones, he encontrado esta otra oferta, si no me la vais a dar vosotros, me voy a ir a otros. Y normalmente siempre te ofrecen una tarifa mejor. Nosotros hemos puesto un comparador de esto en ahorradoras, ¿Sí? Últimamente, sí, para esto y para la luz. Porque es que no te cuesta nada, es que subes la factura y automáticamente ya te calcula con qué compañía te saldría más barato. Te cuesta muy poquito y luego el ahorro es cada mes. Entiendo que con las compañías aseguradoras lo mismo, ¿no? Sí, exactamente. Sí, con todo. Todo lo que es gasto recurrente se compara y... Es verdad sí. que el tema de la luz es algo también a ver, a valorar. Es decir, cómo va aumentando y no es algo que yo creo que es que también es pereza, ¿no? El hacer ese cambio de compañía y siempre tiene detrás como el trasfondo de... no sé por qué, pero esta nueva me va a engañar seguro. Ya. Es como que te prometen el ahorro de no sé qué, de un 30% y después dicen la factura, hostia, no veo el ahorro, ¿no? Entonces creo que ahí también hay un poco de percepción o de inseguridad, por llamarlo de algún modo, en cuanto a las compañías de electricidad, me refiero. Es leer la letra pequeña, que no te estén colocando ahí ningún producto extra que no necesitas, leerlo todo antes de firmar. ¿Cómo podemos definir una meta de ahorro que sea realista y sostenible? Mira, las metas de ahorro yo normalmente las trazo así. Bueno, quiero conseguir tal objetivo. ¿Qué cantidad necesito y cuántos meses tengo para llegar a ese objetivo? Veo que esta cantidad me puedo permitir ahorrarla, pero claro, unos sueños puede tener todos los que quiera. Claro. Y sobre el papel pues puedes poner lo que tú quieras. Claro. Pero luego es ver qué cantidad tienes que ir aportando cada mes para alcanzar esa meta. ¿Ves que sí que puedes? Perfecto. ¿Ves que se te va un poco, que es más superior a lo que tú puedes aportar? Pues ahí se trata de dos cosas. Tienes dos caminos. O intentar buscar una alternativa más económica o ampliar el plazo. A la hora, es que esto viene un poco al hilo del presupuesto que tú comentabas antes, ¿no? Es decir, te pones tu objetivo de ahorro en base al presupuesto, pero tiene que ser un objetivo, como bien dice, realista. Sí. Si no vas cumpliendo, es decir, ¿cómo vas haciendo esa revisión del presupuesto? ¿La haces mensual, trimestral, o haces una anual y luego lo haces mensual? ¿Cómo lo haces? Yo lo suelo hacer anual, proyecto el año.
pero cada 3 meses, a 2-3 meses voy revisando que todo esté sobre la marcha, que se esté siguiendo el plan. Sí, porque si esperáramos un año podría haber por ahí alguna cosa que no. Hay que controlarlo, sí. Y si vemos que no va el plan como tiene que ir, ¿qué hacemos? Ajustar rápido. Ajustar rápido, sí. Es que yo creo que eso es muy común. El que haces ese presupuesto y ya el primer mes lo... Hay que amar ese momento. Ese momento hay que amarlo. No temerlo. El momento de tú ponerte delante de tu Excel. En mi caso, yo lo hago con Excel porque a mí me encanta, tanto para proyectar esto como temas de empresa, para todo. Pero lo puedes hacer con cualquier herramienta. Claro. La cosa es amar ese momento y no temerle. Porque es que el presupuesto es la herramienta que te va a permitir cumplir tus sueños. Es que yo conozco mucha gente que hacia el final de su vida se ha dado cuenta de que podría haber conseguido objetivos, podría haber cumplido sueños, viajado a esos lugares con los que siempre había soñado. Sí. Haber hecho muchas cosas que amaba y solo por no haber llevado un presupuesto y haber creado unos objetivos ha tenido que renunciar y ya no está a tiempo. Eso es muy triste. Es muy triste cuando ya no puedes dar un paso atrás y hacerlo. Mucha gente, no hay peor cosa que el arrepentimiento. Y el arrepentimiento financiero existe. Ahí antes hemos dado el tip de la inteligencia artificial y yo creo que también es muy importante hacerlo ahora. Y que a la hora de hacer ese presupuesto, ¿no? Identificar esos gastos, es muy sencillo ahora con la inteligencia artificial. Tú le subes los 3 últimos extractos, los 6 últimos extractos de tu banco y le dices a ChatGPT o a la inteligencia artificial que quieras que te identifique todos los gastos que te lo agrupe y demás y lo tienes en un periquete. Sin perjuicio de que luego pues, tengas que ajustar cualquier cosita y demás. Pero yo animo y apremio a la gente a que lo haga, que va a tardar menos de lo que realmente piensan. Pero si lo tienes que hacer a mano en una Excel, como tú dices, evidentemente pues te lleva tu tiempo, ¿no? Pero con la inteligencia artificial es algo muy factible que se puede hacer y que yo creo que es un hábito que hay que tomar, es decir, eso es del 1 al 5 del mes que te toque, revisar o por lo menos lo que yo hago, revisas ese presupuesto que estás haciendo, si lo estás, porque te sorprende, es decir, te sorprende cuando lo bajas a tierra y cuando lo pones en un documento dónde estás gastando, dónde no, cuánto, dónde se te ha ido el dinero y dices, hostia, es que no me hubiera dado cuenta, pues sí, puedes decir, bueno, yo llego bien a fin de mes, ahorro tal, pero no lo afinas, ¿no? O no te das cuenta de muchos gastos que dices, ¿esto realmente era necesario esto? ¿O me aporta valor este gasto que he tenido, ¿no? Entonces, el bajarlo a tierra como bien has explicado antes, yo creo que es algo muy importante y que después son 15 minutos al mes, es decir, que son 15 minutos al mes revisar lo que ha gastado en el mes anterior, ajustar y hasta el siguiente. Hay que hacer que sea fácil. Ya está, si te resulta más fácil de esa manera, con Excel, con Excel. Y ya no solo para darte cuenta de aquellos gastos que tienes que recortar y mirándolo hacia ahí, al contrario también, porque tú puedes estar privándote de cosas o de vivir experiencias pensando que no puedes, que eso también lo he visto, y sí podías. Y te suponía en tu presupuesto un porcentaje bajo para aquello que te aportará. Entonces, no, el presupuesto no es una herramienta de escasez, es de abundancia. Qué bueno esto, sí. ¿Cuál es ese gasto o ese recorte que no recomiendas recortar? Es decir, tenerlo, aunque tú interiormente digas, esto tengo que recortarlo, pero no, lo vamos a dejar sí o sí. Pues aquello que sea un activo para nosotros en el futuro, como puede ser la salud y la educación, es decir, en alimentación, el cuerpo hay que cuidarlo. Mediante alimentación, ejercicio físico, entonces todo lo que sea un gasto que esté destinado a cuidar la salud no va a ser un gasto, va a ser una inversión, no se tiene que recortar. Y en el caso de la formación lo mismo, serían estos dos. Es que hay una palabra clave que dices y es la inversión en formación, no el gasto en formación. Claro, y en salud es lo mismo, porque si no en el futuro lo vas a tener que pagar pudiendo trabajar menos y generar menos, también si vamos por ahí por la línea del dinero, pero si no en gasto en medicamentos. Por más que tengas inversiones en empresas farmacéuticas, pero no es lo suyo. ¿Cuáles son esos 3 motivos que te impiden ahorrar? A las personas en general que les impiden ahorrar, el creer que no pueden y que eso no va con ellas, el gastar más de sus posibilidades, claro, y pensar que se necesita grandes cantidades de dinero para empezar. Si hubiera un solo hábito que tuvieras que cambiar este mes para fomentar el ahorro, ¿cuál sería? ¿Cuál recomendaría, no? ¿Cuál sería
El hábito que recomendaría para cambiar, para favorecer el ahorro este mes, ahorrar nada más cobrar la nómina y ya lo tienes. Te lo iba a decir. Ese es el primero. Tal y como te entra, meterlo. Sí, preahorrar. Justo. Bien, vamos a hablar ahora de inversión. Es decir, ya por fin hemos conseguido ahorrar, tenemos X dinero. Hemos creado, como bien decías, ese fondo de emergencia, ¿vale? Entonces vamos a pasar la página y llega el ansiado momento de empezar a poner nuestro dinero a trabajar. Te hablo de esta persona que no tiene ni idea, ¿vale? Que va a empezar desde cero. Luego vamos a ir entrando un poquito cada vez más en materia y profundizando, pero para esta persona que desde cero comienza a invertir, porque ya ha tomado acción, ¿por dónde le recomendarías que se iniciase? Primero formándose, para tener un mapa general de los tipos de inversiones que pueda haber, conceptos básicos en finanzas, saber lo que son los dividendos, qué es el interés compuesto, qué es un broker, una serie de conceptos muy básicos en finanzas que son los que se va a encontrar en el momento en que entre en el terreno de la inversión. Leer, formarse y sobre todo a las chicas que tengo, digo chicas porque la mayor parte de mi comunidad son mujeres, a las chicas que tengo en el club de inversoras, yo siempre se lo digo, aunque tú no vayas a invertir, tienes que entenderlo. Porque aunque tú no vayas a tomar las decisiones porque lo dejarás en manos de terceros y tienes que saber qué están haciendo. Tienes que entenderlo. Entonces, entender, pues eso, ¿no? Mediante formaciones, a poder ser, porque llevan un acompañamiento que siempre les va a ayudar a ir más deprisa, o mediante podcast o libros, pero entender. Una vez que ya entiendes, ¿por dónde comienzas? Es decir, ¿por dónde recomiendas que comiences a invertir? ¿Bolsa, inmuebles, criptomonedas, indexado? Vamos a abrir aquí el menú. Se recomienda diversificar. Lo que recomiendo es diversificar en diferentes sectores, sobre todo o diferentes tipos de activos, sobre todo que los entiendan, que entiendan en qué se están metiendo, claro. Y eso, diversificar. Hay gente que tiene tendencia a invertir en inmobiliario. Entonces nosotros lo que hemos notado en el club de inversoras lo que están haciendo es empezar a invertir en inmobiliario mediante el crowdlending inmobiliario. ¿Por qué? Porque tiene dos motivos que les hacen tomar acción, que es inmobiliario, sector súper conocido en España y bueno, culturalmente es uno de los mayores, de los activos en los que más se invierte o que se ha invertido hasta ahora por lo menos, y también que les permite empezar desde cantidades como 100 euros. Entonces, eso les hacía romper ese miedo y pasar de ahorradoras a inversoras. Y luego, bueno, pues también acciones, fondos, de todo un poco, lo ideal, diversificar. Vale, ¿tienes alguna preferencia? Es decir, ¿tienes preferencia en algún tipo de inversión? En dividendos, en acciones, en value, en fondos indexados. Me gusta todo. ¿Sí? Pero algunas sí. tienes que tener preferencia en alguna. Yo empecé por inmobiliario, porque era lo primero que había visto en mi casa y también porque en mi ciudad había bastante demanda de muebles en alquiler. Entonces en verano lo alquilábamos a turismo y en invierno a profesores o profesoras. Entonces empecé con inmobiliario y luego al poco también con acciones, tanto si reparten dividendo como si no, y fondos. Vale. Americanos y luego ya mundiales. También estoy con material, no se llama exactamente así, pero con patrimonio bibliográfico. Sí, no te estoy diciendo las palabras exactamente, pero vale. mi marido es perito judicial, tasador de libros antiguos, sí, entonces le apasiona este mundo y pues bueno, nos gusta diversificar en todo tipo de activos. Qué bueno. Entonces también. ¿Inversión alternativa? Sí. Y bueno, criptomonedas, oro, etcétera. Oye, pues vamos a hablar de este tipo de inversión. Cuéntame un poquito cómo funciona, qué hace, posibles rentabilidades, etcétera. Oye, que es algo de lo que no se suele hablar y bueno, me parece interesante. Bueno, a él siempre le ha gustado este tema y recientemente, hace un par de años, se quiso formar, se quiso especializar en este asunto. Entonces se sacó la titulación y él lo que hace es aprovechar oportunidades de compra. Es verdad que este tipo de activo no es un activo líquido. Claro. No sabes en qué momento lo vas a vender, pero si cuentas con el asesoramiento de profesionales que saben detectar el precio de ese bien, pues bueno, puedes aprovechar. Lo que pasa es que es eso, que la mayor parte de la sociedad no tiene ni idea del valor. Yo misma lo veo, vivo con él desde hace muchos años y a mí me pones aquí un libro antiguo
Y yo qué sé, lo que vale, tú lo miras y no sabes si es muy valioso, si no es valioso. A muchas personas les pasa. Sí, a mí. Reciben en herencia un libro y como lo ven viejo, dicen, esto lo voy a anunciar en una página de esta de compraventa de segunda mano por 3.000 euros. Y a lo mejor vale 3 euros. Claro. Y viceversa. Entonces, la gente, la sociedad, estamos ciegos total. Sin educación financiera, vamos justos. En esto, claro, es normal, porque al final zapatero tus zapatos. Claro. No tenemos ni idea. Entonces, yo sí veo que esto él lo controla. Ese libro que yo veo, que yo no tengo ni idea de lo que vale y la mayoría no sabe lo que vale, él dice, esto está valorado, tanto. Ah, vale, ¿no? Y así es, así es. Entonces, pues bueno, se trata de eso, de aprovechar oportunidades en subastas o de herencias que dicen, bueno, pues tásame este libro porque necesito esa tasación para X o para venderlo y luego se hace la compra-venta. Luego especula con él, es decir, ¿lo adquirís, lo tenéis un tiempo y lo vendéis o es comprarlo barato para venderlo caro? Sí. En el corto plazo, me refiero, aunque ya me han dicho que es bastante ilíquido, pero por entenderlo solamente. En el medio plazo sí que realiza ventas de aquello que ha comprado. Lo que pasa es que ahí a él se le suma. Ambos tenemos la suerte de que nos dedicamos a lo que nos gusta, ¿no? Entonces a él le gusta mucho esto, aquello que trata. Es que ese oficio tienes que amarlo también. No es solamente la parte de rentabilidad, sino que tienes que amarlo. Yo veo que las personas que están en su mundo adoran tener esa pieza, tocarla, tenerla en la biblioteca. Entonces sí que deja un buen margen de tiempo desde que lo tiene hasta que lo pone a la venta porque lo disfruta y también se va revalorizando. Pero fíjate cómo aquí hemos, por hacer un flashback al inicio de la conversación, al final es algo que a él le gusta, algo que le apasiona, del cual lo que tú dices, ¿no? Hace lo que le gusta y encima le saca un rendimiento a ese, llamémoslo hobby o pasión, ¿no? Entonces, la importancia de lo que decíamos al principio, se ve reflejado en justo lo que tú estás explicando. Entonces, aquello que te hace brillar los ojos, al final es eso. Claro. El otro día una persona le preguntaba, bueno, ¿tú ahora qué te estás dedicando? Y estaba contando que se estaba dedicando a esto y la chica le dijo, bueno, ¿cómo se nota que te gusta, que te están brillando los ojos? Entonces, bueno, también está relacionado porque eso es inversión. Sí. Sí, yo ahí, cuando hablamos de inversión y te preguntaba por diferentes tipos de activos y para esa persona que comience, yo también opto como tú en que primero se forme. ¿Por qué? Porque hay muchos tipos de inversión y al final lo ideal es que no los pruebes todos. Si los quieres probar todos por diversificar, pruébalos todos, pero céntrate en uno solo. Es decir, céntrate en uno que te guste, céntrate en uno, no veas solo la motivación. Ahí, no, por ejemplo, no le veas solo la motivación económica de con esto me voy a forrar. No, sino entiéndelo. Estás más tranquilo con la inversión vía dividendos, pues porque emocionalmente cuando mes a mes, aunque sea 1 euro o 10 euros, ya estás recibiendo rendimientos, pues opta por dividendos. Estás porque más tranquilo porque tú a largo plazo quieres indexarte y ves que la rentabilidad es histórica, que aunque no te la garantice en un futuro, pero por lo menos te sientes más, es decir, es algo más automatizado y no quieres estar analizando empresas, pruébalo. ¿Que quieres más? ¿Te gusta el riesgo? Pues empieza prueba con criptomonedas, ¿no? Entonces... Sí. Además es que es un camino de disfrute, no es una carrera, no salimos de una carrera de la rata para meternos en otra y a generar dinero y es que venga a ver cuánto sube. Tienes que disfrutarlo y tienes que amar también esas empresas en las que estás invirtiendo. Claro. En el momento en que estás poniendo dinero y energía tuyo, estás apoyando a esas empresas, quieres que les vaya bien. Pasas por las calles, mira, a muchas ahorradoras para que también entendieran el mundo este de la inversión, te lo explicaba así, porque ellas nunca eso ha sido un gran trabajo que hemos hecho de mentalidad, que era muy necesario. Sí. Ese salto de estar durante muchos años con personas de perfil ahorrador, en ese caso ahorradoras, sí, a inversoras. Entonces, ellas sentían que eso de la inversión no era para ellas. Y les decía, igual que sois consumidoras de esas tiendas que estáis viendo cuando vais por las principales avenidas de las ciudades, tenéis que sentiros que podéis ser propietarias de un pedacito de esas tiendas. Y cuando tú entras a una tienda, les ponían ejemplo de una cadena de ropa muy conocida, a la que muchas personas vamos, y yo les decía, entras allí, o por ejemplo, he cobrado, esto gustó mucho porque puse una publicación en redes sociales y al final lo que es así cercano es lo que más conecta con la gente porque se sienten identificadas. Sí. Les decía, esta chaqueta me ha salido gratis gracias a los dividendos que he cobrado de la empresa en la que he invertido, que es la propietaria de esa cadena. ¿Y cómo puede ser eso? Claro, se preguntaban esto, pues ahora veréis, esto funciona de tal manera. Entonces, cuando tú vas por las principales ciudades o cuando tú estás en casa y ves productos que tienes en la nevera, tienes que
acostumbrar la vista también a detectar esas empresas y creerte tú que tú puedes ser propietaria de un pedacito de esas empresas, porque es que puedes. Es que no necesitas 2.000 euros, por ejemplo, para comprar una acción de una compañía conocida, de tu perfumería favorita o de la tienda que sea. Con muy poquita cantidad ya puedes tener un pedacito de esas empresas y es comenzar. Y pasas a ser inversora o inversor de la noche a la mañana. ¿Cuál es el error más común que comete la mayoría de las personas que comienzan a invertir? No comparar, no tener en cuenta las comisiones de los brokers o de los bancos donde ellos van a hacer las inversiones, y eso a la larga repercute mucho en la economía, y quizá tener prisa en vender cuando no es el momento adecuado. Hay que ir a largo plazo, entonces en un momento en que esas acciones están perdiendo valor, pues entran las prisas y uy, ves cómo esto de la inversión no era para mí y se van cuando no debería ser. Yo creo que otro de los errores es el hábito. Es decir, el que comienzas con muchas ganas y luego lo vas dejando. Es decir, vas ahorrando, tal. Es decir, asumes muy bien el hábito del ahorro, pero luego el hábito de la inversión no lo asumes tan bien. Y creo que uno de los motivos es por el que tú comentas, ¿no? Es decir, has invertido, te ha ido bien o pega una caída, por ejemplo, si es en bolsa, cae la bolsa, y empiezas a perder ahí un poquito. Y pierdes la fe. Pierdes la fe, justo. Sí, pero tienes que mirar el camino así, recto. Ningún desvío. Y aquello en lo que tú veas que puedas flojear, que ay, madre mía, igual tomo una decisión que no tengo que tomar, automatízalo y elimina el pensamiento. Y ya está. No, que no tengas que pensar automatizado y cada mes venga a invertir. Recomendabas antes el tema de la diversificación, pero ¿hasta qué punto lo recomiendas? Me refiero, 100% diversificado en distintos tipos de activos, o dentro de un mismo tipo de activo diversificar, por ejemplo, si es en bolsa, pues por sectores o por tipos de inversión. ¿Cómo recomiendas esa diversificación? Para mi gusto, cuanto más diversificado, mejor. Vale. En tipos de activos, de país, de moneda, sector, todo. Siempre y cuando entiendas algo, claro. Sí. Claro. Pero sí, cuanto más diversificado, mejor. Mira, el otro día veía una gráfica de la inversión de este año de haberte indexado al SP500. Muy bien, mucha revalorización. Pero luego en el cambio euro-dólar, esa revalorización ya no era tanto. ¿Qué piensas al respecto del tema de la divisa, de la moneda y de todo lo que está ocurriendo ahora mismo? Bueno, yo creo que aún así no debe ser ese un motivo para que no invirtamos. Hay que invertir igualmente, porque si no realizamos ninguna inversión, como decías, por el efecto de la inflación, igualmente nuestro dinero va a valer menos. Entonces, que ninguno de estos motivos sea suficiente como para no invertir. Lo decía también porque creo que una de las formas de paliar este efecto es el tema de la diversificación que comentaba. Entonces, es que me resultó muy, muy llamativo el gráfico, pues es como todo, ¿no? Es decir, indexate, pero bueno, depende también la moneda, depende de la divisa, depende de lo que esté ocurriendo. Cambiando de activos, ¿qué piensas de Bitcoin y las criptomonedas? No soy experta en esto, Vale. pero sí sé que hay que tener. Entonces, bueno, en mi sector de la inversión siempre se dice, hay que tener. Entonces, yo sí que compré algunas criptomonedas que no eran Bitcoin. Vale. No en el momento que tocaba. Bien. Entonces, digamos que llegué tarde. Vale. Y me fui. Y ahí no gané. Vale. Tampoco perdí mucho porque simplemente lo tomé como una prueba. Y era poca cantidad. Y luego sí invertí en Bitcoin. Bueno, y que me parece muy interesante lo que acabas de decir. ¿Y qué aprendizaje sacas de todo esto? Es decir, de esa pérdida o ese FOMO en el que entraste. Sí. Bueno, pues que el tiempo es importante, acertar en el momento, y que tal vez que alrededor del Bitcoin se han creado una burbuja que no ha ayudado demasiado. Entonces, al final yo sí que he invertido en Bitcoin y ya está, pero te digo, no soy nada experta en este tema. ¿Qué piensas del sector inmobiliario actualmente en España? Yo creo que está en máximos. ¿Sí? Yo creo que sí. Por lo menos en
Las ciudades en las que he visto el valor de los inmuebles y según también conversaciones que he tenido con inversores del mundo inmobiliario, consideran que están en máximos. ¿Piensas que estamos...? Tú no. No. Tengo mi creencia, es decir, bueno, creencia y al final es oferta y demanda, ¿no? Es decir, no la considero que sea comparable, por ejemplo, como dice mucha gente, a la crisis de 2008, 2009, porque ahí no se vendía nada. Es decir, eran momentos en los que había burbujas, eran momentos en los que también venía de otro tipo de crisis financiera, ¿no? Pero había, como digo, burbuja, había muchas promociones, mucha inversión, pero no se vendía, ¿vale? No se vendía. Ahora es que se vende todo. Sí, ahora hay un furor. Y ahora hay un furor, ahora se Pues vende bueno, todo a cualquier precio. Pero cerca, ¿no? Un poco cerca. Yo diría que va a seguir, ¿O no? es decir, yo sigo pensando que no. Es decir, pues es cuestión de oferta y demanda. Tú sigues, si tú ves los datos, dices, coño, es que no hay piso. Entonces hay mucha demanda, pero no hay oferta. Por lo tanto, están saliendo, se está construyendo. Vamos, tú ves en ciudades como por aquí, como en Málaga, por ejemplo, que otra vez se está construyendo muchísimo, pero se está vendiendo. Es decir, hay promociones que salen de obras nuevas. De hecho, hay aquí una muy famosa, que se hicieron 2, se vendieron muy rápido. La tercera la dejaron un poco en pausa para ver si se vendía o no, y en cuanto salió la han vendido completa. Entonces, son promociones que están saliendo a día de hoy con el gran problema que tenemos de la vivienda. Sigo pensando que va a seguir al alza. Como todo, hay zonas en las que se puede seguir invirtiendo más, pero considero que todavía no, por oferta y demanda. Es verdad, ¿no? Sí, demanda hay muchísima. También es eso, que según la zona en la que te fijes. Yo, mi zona concreta, que vivo en el norte de Castellón, sí me he dado cuenta que hay mucha gente que ha dejado de invertir en Cataluña, que lo tenemos al lado, claro, por temas de regulación y tal, y entonces han querido invertir fuera, pero lo más cercano a Cataluña. Por lo tanto, lo más cercano a Cataluña es mi ciudad. Entonces, allí se ha revalorizado todo muchísimo. Claro. Entonces, por eso hay unos precios que vienen a ser el doble de lo que era, no sé, hace 5 años. Claro. Entonces, eso me hace pensar que están en máximos, pero... Sí, bueno, aquí no hay una ciencia exacta, ¿no? Pero yo creo que también cuando hay ciertos profesionales del sector que ellos vivieron la del 2008 y están en esta, la perciben también muy diferente. Como que es lo que te decía, ¿no? En esa época el tema de la... Joder, es que hay muchas variables, ¿no? El tema de las hipotecas es exactamente igual. Antes, pues, había un exceso de hipotecas, te dan 120%, 130% de hipotecas y a todo el mundo. Ahora hay mucho filtro con el tema hipotecario, hay muchos inversores extranjeros. Entonces, esos son los motivos por los que yo creo que es igual me equivoco, evidentemente. Pero veremos. Entonces, por volver un poco al tema de la inversión y sobre todo en este tipo de personas que no son muy, o decir, que están comenzando, ¿algún tipo de inversión que tú veas que es algo más conservadora para que una persona comience? Porque yo creo que es muy importante ese primer paso, ¿no? O esa primera aportación. Y una vez que ya haces ese primer paso, ya es ir siguiendo la rueda. Entonces, ¿alguna recomendación para una posición más conservadora? Sin ser asesora financiera, bien. Que sea recomendación de inversión, justo, únicamente informativo. Sí. Pero, bueno, por la gente con la que hablo a diario, suelen preferir, por ejemplo, fondos muy diversificados, que tengan una parte de renta fija para empezar. Sí. Entonces ya eliminamos no, pero reducimos algo el riesgo y bueno, es una parte de inversión y la otra en una cuenta remunerada, eso como para empezar. Luego, si les apetece el tema de los dividendos, pero cuando se introducen en este mundo, el tema de los dividendos, el interés compuesto, les llama mucho la atención. Sí. En una formación que hice recientemente, en la sesión grupal que teníamos, recuerdo que una alumna me decía, pero eso, Mapi, eso será con interés compuesto. Lo primero para ella era que tuviera interés compuesto. Y digo, venga, va, que sí, que va a ser con interés compuesto. ¿Y va a ser eso de la reinversión de dividendos? Sí que va a ser. Vale, entonces vale. Acciones de compañías que reparten dividendo y que tengan un dividendo creciente, que no hayan estado repartiendo dividendo los últimos años, que haya ido creciendo. Al final se trata de invertir con sentido común en empresas sólidas, buenas, con las que quieras permanecer toda la vida invertido, vivir de esos dividendos, si es que quieres invertir a través de dividendos, pero en empresas en las que creas.
Yo, por finalizar, me gustaría que dieras un consejo que piensas que se te ha podido olvidar o que pueda ser de mucha utilidad para esa persona que ha llegado hasta aquí en esta parte de la entrevista. Que recupere ese poder que tiene con sus finanzas, que ese poder es suyo, que no deje en manos de terceros su vida financiera, porque es que si ese poder no lo utilizas tú, ese empoderamiento financiero que tanto me gusta llamarle, lo van a usar otros. Lo van a usar otros. Entonces, recupera ese poder, toma el control de tus finanzas, porque tienes la capacidad de guiar a tu dinero para que vaya donde tú quieres que vaya y trabaje para ti y te haga la vida muchísimo más feliz. Pues hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias por todos los consejos que nos ha dado y de verdad, gracias por haber estado aquí. Gracias por tu labor.